Buenas noches. Buenas noches. Continuando con los recursos que tenemos que estudiar en esta semana, vamos a abrir lo que es lo concerniente al seguro de lucro cesante. Vamos a hablar un poco sobre el seguro de lucro cesante, ¿no? Como se sabe, toda inversión en un negocio o una industria siempre se debe encontrar asegurada contra el riesgo de incendio y, según las circunstancias, complementada con los riesgos adicionales de explosión, huelgas, comisión civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Es decir, una protección de los daños materiales que pueda sufrir el capital constituido por los bienes concernientes a edificios, maquinarias, mobiliario y existencias, pero no así por efectos de un incendio, el perjuicio que irrogue la paralización del negocio, cuyas pérdidas consecuenciales están garantizadas mediante un seguro específico denominado lucro cesante, que asume la responsabilidad de restituir al asegurado las pérdidas ocasionadas por dicha paralización. Para lograr el máximo beneficio bajo este seguro, toda empresa debe asegurar un amplio periodo de interrupción, teniendo en cuenta el tiempo necesario que requiera para obtener la normalización del negocio, de manera que al término del ejercicio afectado, el asegurado cuenta con la misma utilidad como si el siniestro no hubiese ocurrido, quedando intacto su capital y reservas. El seguro empieza a operar en el momento en que comienza el siniestro y no termina, sino cuando el negocio o industria esté funcionando normalmente de nuevo. También es conveniente aclarar que la póliza de lucro cesante ampara la interrupción en toda su amplitud cuando sea originada por un siniestro asegurado. Por ejemplo, si un incendio quema las existencias de algodón de una fábrica de hilados en momento de plena producción, la póliza de lucro cesante entra en acción respecto a todas las secciones paralizadas que estén amparadas por el seguro, aunque no hayan sufrido el menor daño las maquinarias ni los hilados en proceso. Se establece que la garantía prevista por la póliza comprende la pérdida de la utilidad bruta por la reducción del rendimiento del negocio y los desembolsos extraordinarios que se tienen que afrontar. La reducción del rendimiento del negocio para los efectos de la indemnización es la suma que se obtiene al aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la diferencia entre el rendimiento normal del negocio y el rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. Por desembolsos extraordinarios, la suma indemnizable no excederá de la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta a la reducción en el rendimiento del negocio, en virtud del desembolso adicional que necesaria y razonablemente haya de incurrirse con el propósito de evitar o aminorar la reducción del rendimiento del negocio durante el periodo de indemnización. En los casos previstos, se deducirá cualquier cantidad economizada durante el periodo de indemnización con respecto a los gastos estables asegurados que pudiesen cesar o reducirse a consecuencia del daño.
Para tener el amparo completo y evitar tener que coasegurar proporcionalmente, el asegurado debe asegurar el periodo mayor de indemnización que corresponda a sus necesidades y el monto completo de sus utilidades anuales, incluyendo todo gasto estable que tendría que seguir desembolsando después de un incendio. De otro modo, si la suma asegurada fuere menor que la suma que resulte aplicar el porcentaje de utilidad bruta al rendimiento anual del negocio, el asegurado se constituirá en su propio asegurador hasta por el monto de la diferencia y en consecuencia la indemnización a pagar se reducirá proporcionalmente. ¿Qué se indemniza bajo la póliza de lucro cesante? ¿No? Y tenemos una intersección, ¿no?, del monto en soles, ¿no?, y la línea de producción, ¿no? En un primer nivel de color plomo tenemos lo que son los costos fijos, ¿no? Luego, en un nivel de color rosado tenemos los costos variables y el amarillo viene a ser el beneficio neto esperado. Si nosotros trazamos una diagonal desde el punto cero, ¿no?, hacia arriba, más o menos como de 90 grados, ¿no?, tendríamos que hay una intersección que se da entre el encuentro del beneficio neto esperado y los costos variables. Ese encuentro o esa intersección se llama punto de equilibrio. ¿Qué se indemniza bajo la póliza de lucro cesante? Mientras la póliza de incendio y líneas aliadas se limita a indemnizar el daño material ocasionado directamente a los bienes afectados por un siniestro, la póliza de lucro cesante empieza a funcionar cuando se inicia el siniestro y no termina su aplicación mientras no complete el periodo máximo de indemnización asegurado o cesen los efectos de interrupción sobre el negocio. Un incendio relativamente pequeño desde el punto de vista del daño material puede afectar considerablemente y hasta totalmente las operaciones del cliente por corto o largo tiempo. Así podemos citar como ejemplo lo siguiente. Un incendio en la subestación eléctrica podría paralizar la maquinaria en toda la fábrica o en gran parte de ella. La destrucción de alguna maquinaria que forme parte integrante de un proceso largo y en cadena causaría interrupción paralizando todo el proceso. La destrucción de algún ingrediente esencial para la producción y que sea difícil su adquisición paralizaría toda la preparación del producto. Finalidad del seguro. El seguro básico de pérdida de utilidades tiene el propósito de A. Reembolsar la disminución en la utilidad neta ocasionada por la interrupción que resulte de daños ocasionados por el incendio u otros riesgos amparados. B. Reintegrar determinados gastos que continúan desembolsándose aún cuando el negocio se reduzca. C. Cargar con los gastos adicionales incurridos razonablemente con el único fin de rehabilitar el negocio. D. Los incisos A y B constituyen la utilidad bruta amparada por la póliza y el inciso C el reembolso que hace la aseguradora al asegurado del costo adicional en que incurra para evitar la pérdida. De otro modo, sufriría la aseguradora bajo A y B. La materia asegurada. El elemento básico de lo que se asegura bajo este lucro cesante se conoce como utilidad bruta, que es la suma de, uno, la utilidad neta del negocio, antes de deducir los impuestos sobre las utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable a la utilidad neta, y dos, los gastos estables del negocio que se entiende por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la materia prima y su transporte, ¿no? No son gastos estables, pero los alquileres, el seguro, los honorarios, etcétera, sí lo son. Tres,
Ejemplo relacionado en líneas generales con el arreglo de un siniestro, ¿no? El importe anual de rendimiento del negocio representa 10 millones de dólares, ¿no? El total anual de los gastos estables más la utilidad neta, el 40%, que vendrían a ser 4 millones. Por causa del siniestro, el rendimiento del negocio ha bajado 2 millones. La indemnización pagadera será entonces de 40% de 2 millones. En este caso representan 800.000 dólares. La contribución a los gastos estables y a la utilidad neta aportada por el rendimiento del negocio que subsiste se elevará a 40% de 8 millones, que vienen a ser 3.200.000. En consecuencia, a pesar del siniestro, el asegurado conservará sin merma el importe de 4 millones para garantizarle el pago de los gastos estables, ¿no? Y la percepción de la utilidad neta. Como en la mayoría de incendios, es posible tomar medidas especiales que puedan aminorar la baja causada por el siniestro, tales como alquiler temporal de un local u otros gastos extraordinarios, ¿no? Suponiendo que dicho costo representa 750.000 dólares y que la reducción del rendimiento del negocio ha quedado limitada tan solo a 1,5 millones, el cálculo deberá establecerse en la siguiente forma. La indemnización pagadera será 40% de 1.500.000, que viene a ser 600.000 dólares. La contribución a los gastos y a la utilidad neta se elevará a 40% de 8.500, que vienen a ser 3.400.000, conservando el asegurado la misma suma de 4 millones, ya que la compañía le reembolsará los 750.000 invertidos por dichos gastos extraordinarios. Preguntas frecuentes. Para un conocimiento suficiente de este seguro, ¿no?, en relación a su introducción en el mercado, es conveniente indicar las siguientes notas explicativas de ayuda frente a la mayoría de preguntas de los clientes. ¿Qué es el seguro de lucros cesantes? Es una cobertura complementaria a la de incendio, en el sentido de que mientras el seguro de incendio ampara los daños materiales a edificios, maquinarias, mercaderías, etc., el seguro de lucro cesante ampara la capacidad adquisitiva del negocio. La póliza de incendio responde de los daños materiales, pero mientras se procede a la tasación de los daños, reparaciones, reconstrucción y reinstalación, el negocio queda siempre paralizado en todo o en parte. Disculpen. La producción sufre una merma, pero los gastos estables, como alquileres, sueldos, etcétera, siguen siendo desembolsados, ¿no? Durante este periodo de paralización, la falta de utilidad sobre la producción que se deja de realizar y la proporción en aumento que existe entre los gastos sin disminuir y la proporción disminuida resultan en una pérdida considerable para el industrial o comerciante, cuya pérdida de la póliza de lucro cesante tiene la misión de indemnizar. ¿Qué se cubre? El elemento básico que se asegura se conoce como utilidad bruta, que es la suma de la utilidad neta del negocio antes de deducir los impuestos sobre utilidades y cualquier otro concepto cargado o cargable de la utilidad neta. Los gastos estables del negocio que se enfrenta o que se entienda por toda clase de gastos que no varían en proporción a la producción. Por ejemplo, el costo de la primera materia y su transporte no son gastos estables, pero los alquileres, prima de seguro, honorarios, gastos de administración, sí lo son. Dicha utilidad bruta suele tener en la mayoría de los negocios una relación más o menos fija con la cifra de producción, que puede expresarse en forma de porcentaje. Si la póliza responde a dicho porcentaje de la merma de la producción, el asegurado queda resarcido de su pérdida.
Un momentito, por favor. Otro ejemplo, ¿no? La producción anual de una industria antes del incendio es de 5 millones de dólares. Los gastos de producción, materia prima más transporte, un 70%, 3.500.000. Los gastos estables representan el 20%. De 5 millones nos da 1 millón. Utilidad neta, 10% después del incendio, 500.000. La producción durante el periodo de indemnización disminuye en 2.500.000. Los gastos de producción, todavía el 70% de la producción están reducidos. Gastos estables siguen igual en la cifra, 1 millón. Evidentemente hay una pérdida neta de 250.000 dólares, compensada con una utilidad de 500.000 dólares antes del accidente. La indemnización, por lo tanto, ha de ser de 750.000, o sea, la misma opción, la misma proporción, 30% de la misma producción, de la merma de la producción, que la suma de los gastos estables y la utilidad neta. ¿Qué son desembolsos extraordinarios? Generalmente, después de un incendio, el industrial o comerciante suele gastar una cantidad de dinero para evitar la paralización o, cuando menos, para reducir la paralización al mínimo posible. Puede alquilar locales provisionalmente, puede trabajar horas extraordinarias a sus operarios, puede también pedir ayuda a sus competidores para cumplir pedidos pendientes a favor de sus clientes. Y es natural que tales gastos, ¿no?, sean también compensados por la póliza de lucro cesante, pero desde luego solamente hasta el importe de la utilidad bruta así evitada. Si la pérdida de utilidad bruta hubiera sido, digamos, algo de 750.000 dólares, sin incurrir en dicho gasto, pero gracias a haber incurrido en ello se redujera a 200.000, entonces la póliza responde de los gastos hasta la diferencia, o sea, 500.000, 550.000, perdón. ¿Qué es el periodo de indemnización y cómo se determina? Una vez extinguido el incendio, todos los daños materiales que ya hayan sufrido solamente queda la tarea de calcularlos, ¿no? Pero la pérdida de utilidad bruta solamente comienza en aquel entonces y puede durar meses, ¿no? Por lo tanto, en el seguro, eh, contra el factor del tiempo, que es el periodo de indemnización, que según la indicación incluye en la póliza ese periodo con todo desde la ocurrencia del daño, que terminará no más de X meses después, durante el cual los resultados del negocio se hayan afectados por causa del terrorismo. El asegurado mismo es el responsable de elegir un periodo de indemnización adecuado. Él es el más incapacitado para juzgar los probables efectos de un incendio sobre la marcha de su negocio. Es necesario elegir un periodo de indemnización con cuidado. Un periodo demasiado largo eludiría o resultaría en el pago de una prima demasiado elevada, mientras un periodo demasiado corto puede dejar al asegurado insuficientemente amparado, como quiera que los beneficios de la causa, los beneficios de la póliza, cesan justamente al final del periodo de indemnización que en ella figura, aunque la paralización del negocio aún continuase. Cuando la suma asegurada es suficiente, se debe determinar una cifra representativa de la utilidad bruta, ¿no? Que es la utilidad neta más los gastos estables. Durante el último ejercicio anual del negocio, ajustada como puede resultar necesariamente, ¿no?, para reflejar la tendencia del negocio en alta o en baja, pues se debe recordar siempre que por la ocurrencia de un siniestro, el periodo de indemnización puede empezar a correr en cualquier momento durante la vigencia del seguro y que fácilmente puede tener que cubrir la utilidad bruta de un porvenir aún algo lejano. Por ejemplo,
Si la póliza de lucros de sangre tiene la vigencia del 15 de enero de 2017 al 2018 y el incendio cubierto bajo la póliza vigente de incendio ocurre el 14 de enero del 2000 y el periodo de indemnización es de 12 meses, la póliza de lucros de sangre tendría que responder hasta el 14 de enero de 2019 y la utilidad bruta esperada del año 2018, quien puede ser más alta que la del año 2017. De este ejemplo, también se desprende que el periodo de indemnización no tiene nada que ver con el periodo de cobertura de la póliza, con tal que el incendio ocurra durante la vigencia de la póliza de incendio. La póliza de lucro cesante asume la responsabilidad del siniestro, aún en el caso que deje de tener vigencia durante el periodo de indemnización. ¿Qué sucede si la suma asegurada es insuficiente? Si la suma asegurada es inferior al importe real de la utilidad bruta, que sirve para el cálculo de la pérdida, el asegurado se convierte en su propio asegurador por la diferencia. La compañía, de acuerdo con lo estipulado en la regla proporcional, responde únicamente por la proporción asegurada. Es importante resaltar que si el asegurado opta por excluir determinados gastos estables, debe hacerse responsable para el pago de su propio peculio de igual proporción de los desembolsos extraordinarios. Suponiendo, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente 3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman 1 millón, la suma asegurada, por tanto, será de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de US $600, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto es limitar a 400.000 como máximo. Como quiera que el desembolso de los USA dólares, 200.000 restantes, ya ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. ¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una sola suma global por estos conceptos sin agregar la gala de. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse. Y aún más, ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos, la póliza incluye el rubro de gastos varios que no debe exceder del 5% de los gastos estables detallados. Perdón. Y si la pérdida de beneficios se debe a incendios ocurridos en locales ajenos al asegurado, normalmente la póliza no cubre más que las consecuencias de un incendio ocurrido en los locales de la empresa asegurada, pero hay empresas que podrían experimentar una pérdida de utilidad bruta como consecuencia de un incendio ocurrido en locales distintos o ajenos de la empresa. Esta extensión de riesgo puede ser igualmente cubierta por la empresa de condiciones, ¿no? Cubierta por el seguro mediante una prima adicional. Para los casos de inclusión correspondería a locales cuyo incendio puede posibilitar o entorpecerse el acceso a los locales del asegurado. Locales donde se almacenan bienes pertenecientes al asegurado. Locales de suministradores desde los cuales se obtengan partes, componentes, bienes o materiales y donde estos se fabriquen o se manipulen o donde se hagan trabajo por cuenta del negocio. Locales donde se esté llevando a cabo un trato o en centros o centrales generadoras de electricidad, gas y agua y que suministran al asegurado sus necesidades correspondientes.
Un momentito. Supongamos, por ejemplo, que la utilidad bruta es realmente 3 millones y que el asegurado ha optado por no asegurar los sueldos y jornales que suman 1 millón. La suma asegurada, por lo tanto, será de 2 millones. Si sus desembolsos extraordinarios para mantener el ritmo normal de producción o para minimizar la merma de producción a consecuencia del incendio son de $600,000, es evidente que la responsabilidad de la compañía bajo este concepto se limita a $400,000 como máximo. Como quiera que el desembolso de los dólares 200,000 regulares restantes, ¿no? De los 200,000 restantes, ha sido efectuado para proteger los sueldos y jornales no asegurados. ¿Cuál debe ser la suma asegurada de gastos estables y utilidad neta? Es suficiente considerar una sola suma global por estos conceptos. Sin embargo, los conceptos de gastos estables sí deben detallarse y aún más ante la posibilidad de olvidar algún concepto de gastos. La póliza incluye el rubro de gastos varios que no debe exceder del 5% de los gastos financieros detallados. Y si la pérdida de beneficios se deben a incendios ocurridos en locales ajenos al asegurado, normalmente la póliza no cubre más que las consecuencias de un incendio ocurrido en los locales de la empresa asegurada. Pero hay empresas que podrían experimentar una pérdida de utilidad bruta como consecuencia de un incendio ocurrido en locales distintos o ajenos de la empresa. Para esta extensión de riesgo puede ser igualmente cubierta por el seguro mediante una prima adicional. Para estos casos, la inclusión correspondería a locales cuyo incendio puede imposibilitar o entorpecer el acceso a los locales del asegurado. B. Locales donde se almacenan bienes pertenecientes al asegurado. C. Locales de suministradores desde los cuales se obtengan partes, componentes, bienes o materiales a cargo, ¿no? Donde estos se fabriquen, se manipulen o donde se hagan trabajo por cuenta del negocio. Locales donde se estén llevando a cabo un contrato a centrales generadoras de electricidad, gas y agua que suministran al asegurado sus necesidades correspondientes. La utilidad bruta. Para obtenerla, se le suma la utilidad neta, los gastos fijos, o sea, lo que continúan a pesar de que la fábrica o el negocio esté en periodo de paralización. El juego de inventarios. Para que la utilidad bruta anual sea más exacta, debemos tener en cuenta el juego de inventarios. Es decir, debemos restar a esta utilidad bruta las existencias de mercancías en bodega el primer año de ejercicio y sumar el valor de las existencias el último día del año. Porcentaje de crecimiento. Como el negocio o la industria se supone trae un crecimiento de un año a otro y las cifras que sirven de base para el seguro corresponden al año anterior, debe incrementarse, ¿no?, su utilidad bruta en un porcentaje que esté de acuerdo con dicho crecimiento en particular. Y tenemos un formato referencial para el cálculo de la suma asegurada, ¿no? Se va llenando todos aquellos componentes que tenemos ahí. Si hay honorarios de directores, se llena el monto total de directores, intereses sobre el pasivo, ¿no?, propaganda y publicidad, arrendamientos, arbitrios municipales, servicio de agua, servicio de luz, calefacción, teléfono, prima de seguros, excluyendo las primas de seguro de transporte sobre materia prima y productos, útiles de escritorio y papelería, y portes o correo.
Continuamos. Acarreos y fletes bajo contrato fijo, gastos de operación de vehículos, gastos de viaje, viáticos, sostenimiento y reparaciones de edificios, maquinaria, equipo, mobiliario y vehículos, limpieza y seguridad industrial, gastos médicos, apropiaciones a las reservas para impuestos, aparte de los impuestos sobre utilidades por ser incluidos estos en la cifra de utilidad neta, contratos técnicos, regalías, gastos bancarios, gastos legales, honorarios de revisiones de cuenta, abogados, médicos y otros profesionales, contribuciones a asociados, aportes para lograr para obras de beneficencia y donaciones, gastos de representación. Formato referencial para el cálculo de la suma asegurada, ¿no? Tenemos ahí otros gastos diversos generales hasta el 5% total de la suma asegurada, sueldos y jornales, incluyendo comisiones a empleados, obreros, factor atribuible o a salud, ¿no? Y las correspondientes prestaciones sociales, impuestos y otros cargos sobre remuneraciones. Utilidad neta antes de deducirse a los impuestos sobre utilidades. Utilidad bruta anual mayor, porcentaje mayor para posible aumento anticipado en el movimiento del negocio. Esta parte de acá un ladito. Estamos detallando otros gastos diversos generales hasta el 5% del monto total de los especificados, sueldos y jornales, incluyendo comisiones a empleados y obreros, aportes a salud y las correspondientes prestaciones sociales, impuestos y otros cargos sobre remuneraciones. Esto da un total de gastos fijos, más la utilidad neta anual antes de deducirse los impuestos sobre utilidades. Es la utilidad bruta anual, más el porcentaje mayor para posible aumento anticipado en el movimiento del negocio, lo que da la utilidad bruta anual anticipada. Coberturas. En nuestro medio se utilizan 5 modalidades de cobertura, cuyas alternativas se han denominado cédulas, que son las siguientes. Cédula A o sistema inglés, modalidad que tiene cobertura, ¿no?, para que el negocio o la industria haya alcanzado su nivel normal de ingresos, limitado a la suma asegurada o al periodo de indemnización pagado o pactado. Se asegura la utilidad bruta anual, utilidad neta más los gastos estables, proyectadas durante un determinado tiempo después del siniestro o periodo de indemnización. Se trata de una cobertura más completa en relación con las otras cédulas, principalmente para empresas o industrias competitivas que a consecuencia del siniestro pueden perder mercado, principalmente por prever el resultado o prever el eventual periodo adicional para normalizar la producción y las ventas. El grado de sensibilidad de un negocio por asegurar expresa su grado de peligrosidad y dependiendo de dicho grado se aplicarán recargos o descuentos. Cédula B y C, sistema americano. Modalidad que cubre la pérdida de utilidad bruta del negocio o industria durante el periodo de interrupción, el cual comienza con la fecha del daño y termina cuando se haya reconstruido, reparado o reemplazado los bienes afectados, aunque no se haya restablecido las ventas. Se asegura un porcentaje predeterminado de las ganancias brutas que corresponden a la diferencia entre el valor de ventas y el valor de costos. La cédula B se utiliza para riesgos industriales únicamente. La cédula C se utiliza para riesgos comerciales únicamente. Se entiende que toda empresa tiene que calcular el costo de las materias primas que entran en la producción
de sus compras para reventa y los servicios por ofrecer a su clientela. A dicho costo accederá, ¿no? Agregará los gastos de producción, conversión y distribución para preparar su servicio. Conocidas estas bases, calculará el movimiento que espera tener en un año, meses buenos con meses malos, y agregará los gastos de administración permanentemente y mercados y mercadeo más un margen para las ganancias correspondientes al capital invertido y reservas para el futuro desarrollo de la empresa con todos los impuestos pagados. El total dividido por las unidades por producir o vender da el precio de venta por unidad. Otra forma de llegar eh, al mismo fin es la de agregar a los costos un porcentaje fijo por candidatura, por artículo, perdón, para cubrir los gastos de indemnización, distribución y mercadeo, previendo ventas suficientes para cubrir el real gasto permanente en el curso del año. Este porcentaje de recarga es a la vez un porcentaje de las ventas del valor de la producción o de los servicios esperados. Las utilidades en cualquier nivel de producción, ventas o servicios pueden indicarse como la diferencia entre las entradas totales y costo total o como la diferencia entre la entrada prometida por la producción o venta y el costo promedio de la producción multiplicado en ambos casos por el número de unidades. La indemnización que se establece bajo estas modalidades determina, ¿no?, con la reposición física de la fábrica o negocio en operación y su elección es generalmente o es apropiada para actividades manufactureras y comerciales, principalmente para todas aquellas que tengan muy poca o ninguna competencia. Cabe agregar que esta modalidad de cobertura no ampara la pérdida de ganancia derivada de la destrucción de productos elaborados. Cédula D. Indemniza un porcentaje adicional a los daños físicos. Solo es aplicable a negocios pequeños. Este porcentaje ha sido limitado a 33.33, un tercio para riesgos industriales y el 25% para riesgos comerciales. Cédula E. Se preestablece una indemnización diaria y se pagará de acuerdo a los días de interrupción del negocio. Solo cubre gastos estables. La indemnización diaria no deberá ser mayor al total de los gastos estables entre 360 días y con un límite de indemnización diaria de 1.000 soles, o $1.000, perdón. Ahora vamos a hablar de las exclusiones. Salvo pacto específico en contrario, este seguro no cubre pérdidas que, de acuerdo con los términos de esta póliza, en su origen o extensión sean causadas por explosión distinta a la proveniente de incendio, material para armas nucleares y emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de su combustión. Para los efectos de este aparte, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión o fusión nuclear que se sostiene por sí mismo y robo durante el siniestro o después del mismo. ¿Sí? Exclusiones. Incendio de bosques, selvas, monte bajo, praderas, pampas y maleza o del fuego empleado para despeje del terreno. Fermentación, viso propio, ¿no? Ahí tenemos lo que es la parte espontánea, la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los bienes asegurados por el asegurado, ¿no? Los bienes utilizados por el asegurado en el negocio. Cualquier pérdida que sobrevenga durante la ocurrencia de cualquiera de los hechos mencionados durante en este artículo no está cubierta por este seguro, excepto eh, en cuando se puede comprobar a la ley que tal pérdida perdió un conjunto
que tal pérdida ocurrió con independencia de la ocurrencia de tales hechos. Aparatos eléctricos. La aseguradora no responde de las pérdidas que resulten de una interrupción o perturbación del negocio causada por daños y o desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por variación en la provisión de energía a menos que provoquen incendio. En este caso, solo se responderá por la interrupción o perturbación del negocio causada por tal incendio. ¿Ok? Procedimiento en caso de siniestro. Obligaciones del asegurado en caso de siniestro. Al ocurrir un siniestro, el asegurado deberá informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro del plazo de 3 días desde que ocurrió o lo conoció, ya sea telefónicamente o acercándose a cualquiera de sus oficinas, además de confirmarlo cuanto antes por escrito. La omisión o el retardo solo son excusables por fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho, ¿no? Sin culpa o negligencia. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por la vía arbitral, ¿no? O judicial el reconocimiento de la cobertura. Hacer y permitir que se adopten todas las medidas que sean razonablemente necesarias para disminuir o eliminar la interrupción en el negocio por tráfico, en el negocio por causa del daño para evitar o reducir los perjuicios consiguientes, prestando la debida cooperación. La aseguradora está facultada para examinar las medidas tomadas por el asegurado y complementarlas según su criterio. Procedimiento en caso de un siniestro. Facilitar a la aseguradora y a los peritos designados por ella las investigaciones, comprobaciones y exámenes destinados a establecer la causa del daño y evaluación de las pérdidas. Con este fin, queda obligado a permitir la inspección de sus libros de contabilidad, inventarios, balances, registros, estadísticas, eh, comprobantes y demás documentación referentes al negocio económico, al ejercicio económico en curso y a los 3 ejercicios anteriores a esta. Confeccionar a solicitud de la aseguradora balances de comprobación al inicio del negocio, reservándose en la aseguradora el derecho de participar por método por intermedio de sus técnicos o peritos en el inventario. El lucro cesante contingente. Este es un tipo de cobertura que también se conoce en el Reino Unido o en Inglaterra como cobertura de gastos adicionales contingentes. En los Estados Unidos se utiliza el término elemento temporal contingente. En otras partes del mundo se utilizan términos como ingresos contingentes de negocio, seguro de bienes dependientes y seguro de periodo de carencia. La pérdida de un proveedor logístico o un bien aportante, ¿no?, constituye hasta hoy la mayor exposición en comparación con la pérdida de cualquier otro bien dependiente. El cliente como bien receptor o el servicio postventa, todo como buen líder, ¿no?, obviamente tiene que realizarse. Por supuesto que esta afirmación puede cambiar en el futuro inmediato dependiendo del mayor desarrollo potencial de modelos comerciales. Lucro cesante contingente. Continuamos. El lucro cesante inducido se confunde con frecuencia con el lucro cesante contingente. El primero resulta exclusivamente en una reparación de la cadena de suministros, o en una interrupción, perdón, dentro de una organización. Por ejemplo, una planta A establece a la planta B, ¿no?, dentro del mismo grupo, las conexiones comerciales entre las entidades dentro de
de una misma organización si hay interdependencias desde el punto de vista de seguros. El lucro cesante contingente es una interrupción de la cadena de suministros debido a un evento que ocurrió durante la organización y que afecta a un proveedor cliente y a otro bien dependiente. Diferencia entre lucro cesante y lucro cesante contingente. La diferencia más obvia entre ellos reside en el carril, en el hecho de que en el lucro cesante contingente el asegurado no se enfrenta a daños en las propias instalaciones, sino a daños sufridos por un tercero, proveedor o cliente, fuera de la organización. No se podría hablar de una forma independiente de cada uno de ellos, ya que el lucro cesante es una extensión del daño a la propiedad y el lucro cesante es una extensión, ¿no? Como ya hemos reiterado. Para que la cobertura de lucro cesante contingente se aplique en una pérdida, se debe asegurar el evento y el tipo de daño físico involucrado bajo la póliza de seguro de la empresa. Por ejemplo, se encuentra en Indonesia en una área exclusiva, ¿no? En este caso, una organización que se encuentra ubicada en París, mientras que su proveedor se encuentra en Indonesia, en un área expuesta, ¿no?, a tsunamis. Claramente, la organización no requiere de cobertura contra tsunamis para sus propios activos en París. Sin embargo, no posee esta cobertura contra tsunamis en su póliza y su proveedor principal en Indonesia cierra debido a un tsunami. No se activará la protección contra lucros cesante contingente. Y las exclusiones, típicamente el seguro para lucros cesantes no cubre las interrupciones, servicios públicos, interrupción de autoridades civiles o militares, interrupciones por falta de acceso o salida independiente eh, dentro de una organización o pérdidas causadas por un cambio de moneda debido a que el daño al equipo, ¿no?, que ha sufrido de calefacción o refrigeración. Arnulfo, buenas noches. Sí, Julio, muy buenas noches, sí. ¿Qué tal? Presente acá en el Ok, tema de hoy día. qué bueno. Bueno, voy a apresurarme una vez a pasar la grabación para que puedas escuchar todo completo, ¿ya? Y estaré pasando pues la grabación. Ya con esto estamos hoy día miércoles, estamos terminando lo que es el lucro cesante. Ya vimos lo que era la póliza de responsabilidad civil, sus diferentes variaciones, y con esto ya nos estaríamos despidiendo hasta la semana siguiente. Ok, por favor, cualquier duda, cualquier eh, inquietud que tenga referente a las tareas que se tienen que realizar, estoy a su disposición para que me puedan hacer las consultas que crean pertinentes. Y una vez más les agradezco la atención. Ya nos estaremos viendo. Lamentablemente hoy he estado terrible, estoy con una congestión total que no puedo ni siquiera hablar bien, pero les extiendo las disculpas del caso y ya nos estaremos viendo la siguiente semana, por favor, ¿no? Nuevamente en el mismo día, a la misma hora. Ok, cuídense mucho. Gracias, Arnulfo, por tu atención. Nos estamos viendo. De igual manera, cuídate mucho, Julio. Sí, Permiso. gracias.